So I want to introduce Matias Calleja, who's worked there. If you visited since the 1980s, you might have met him, but is now he's general manager and head winemaker, and so he can talk us, obviously, with a lot of experience back through these wines, and really anything you want to ask. I mean, the right person. But also, what really interests me is the winery that he's sitting in. Although, if you look at the picture of Karen, well, for me, she's in the top right-hand corner. Although she's in Jerez, she's got the picture of this amazing new winery. And recently, I wanted to write an article on the major trends happening in Rioja, because there's a lot happening, for a supplement that we recently did for Decanter, which is just out. And we needed a really good picture to open that article, not just more vineyards. And then the obvious one to put was this winery, which is really a step ahead. So I hope that Matias will be able to bring that in as well as we go through. But please, fill up the chat box. I know that Heather is always great at putting stuff in the chat box. So, you know, as much questions as we can. But Matias, I'll pass over to you now and say welcome. Bienvenido. Muy bien. Yeah. So, hi, it's lovely to see you all, some familiar faces. For those of you who remember me, I'm Charlotte Hay. I help out with Gonzalez Biosol International Communications now. I live in Spain and have known the Baronia winery for not a long number of years, and I'm delighted, and we are delighted to be collaborating with you, the Circle of Wine Writers and the Association of Wine Educators. Thank you so much for giving your time and tasting the wines with us. Matias, cuando quieras. My role is solely to translate. I'm sure some of you understand Spanish, but we're going to go through it anyway. We shouldn't be here for more than an hour, but any questions after each wine, that would be great. Le doy la palabra a Matías. Bueno, buenas tardes, en primer lugar, y lo primero que tengo que decir es que me siento de verdad totalmente abrumado con tal representación de gente tan importante en el mundo del vino, ¿no? Es un placer estar con vosotros esta tarde. Matthias says good afternoon, and he's quite overwhelmed that he's sitting with so many well-known names, and to finally put names to faces within the UK and European wine writing community, and he feels very privileged. Thank you very much for your time. Bueno, vamos a ver si podemos disfrutar un rato. Con eso estaría satisfecho, de que disfrutasen un rato con estos vinos, que son dos reservas y tres grandes reservas que forman parte de un poco de la historia de Beronia en vinos. Las hemos recogido de nuestro botellero, son algunas de las que tenemos, catalogadas como muy interesantes, muy importantes dentro de las añadas de nuestra, digamos, corta vida, porque pues si nos comparamos con las bodegas centenarias, nosotros vamos a hacer muy prontito 50 años que existimos, pero lo suficientes como para tener historia y tener nuestras botellas, nuestro botellero, para donde tenemos guardadas grandes añadas. So these wines have been specially selected by Matthias from the wine library, and they represent the relatively short life of Baronia in comparison to the many wineries that are more than 100 years old. Baronia is about to celebrate its 50th anniversary, and these wines represent vintages that, in his opinion, are important for the winery, not just the winery, but also in terms of Rioja. These are vintages that stand out for him. Bueno, ya un poco creo que la historia de bodegas Beronia conocen un poco, ¿no? No sé, simplemente una pincelada. Datamos de 1973 y desde entonces hemos desarrollado, creo, una marca importante en estos 48 años de existencia que tenemos. Bueno, hemos pretendido elaborar vinos representativos de La Rioja de una calidad magnífica, intentándolo, al menos lo hemos intentado. Yo llevo 39 años, esta ha sido la 39 vendimia en Bodegas Beronia,
o sea que la he visto desde que prácticamente nació. Y bueno, yo sí que he podido notar un poco la evolución de la bodega y de sus vinos. So the Baronia Winery, just quickly, the history, was founded in 1973, and since, in those nearly 50 years, of which Matthias has been responsible or involved in winemaking from the very start for 39 years. So he's seen the development of the winery and quite a big change in how the winery has, what it has become now, to developing a very important brand, certainly within the Spanish the domestic market and also internationally in key markets around the world. Puedo decir que en estos años de trabajo en Bodegas Veronia he disfrutado mucho del vino. La verdad es que estamos en una zona privilegiada para tener diferentes terroirs, diferentes viñedos, pero en muy poco terreno hay gran cantidad de terroirs totalmente diferentes y diferenciadores. Nosotros, y mi trabajo realmente ha sido descubrir y seleccionar, identificar estos terroirs, diferentes terroirs, y por supuesto clasificación de los viñedos de tanto los nuestros como de los proveedores históricos que tenemos para elaborar nuestros vinos cada año. So what Baronia has come to represent is that it makes wines that are very much representative of Rioja. And Matthias himself has loved working with the wines and working with Baronia and in building that brand. But the main thing for him is the different terroirs and the great number and variety of terroirs that he has in a very short space around him, a very small area around him to work with. His job is to select the best terroir and really try and make the best wines that he possibly can. Por supuesto, no puede ser de otra manera que nosotros elaboramos vinos con una gran respetuosidad con el medio ambiente. Creo que tenemos unos reconocimientos y hemos trabajado mucho por la sostenibilidad a la hora de elaborar los vinos y a la hora lógicamente, por supuesto, de tratar los viñedos, de manejar los viñedos, ¿no? Ha sido para nosotros una de las partes más importantes y comprometidas con la reducción y mejora del continuo medio ambiente. O sea que ahí en eso hemos trabajado mucho. Since the start of the winery, the founding principles were very much to create a wine that is representative of Rioja, as we said before, but also respect for the environment. And Baronia really stands out in that it's becoming increasingly recognised for its work in terms of sustainability. They have organic wines, but it's more about the care of the vineyard, the work that's done in the vineyard, and the impact on the surrounding environment. And the new winery is very much a demonstration of that, which has brought this tasting together to commemorate the inauguration of the new winery. Because for Baronia, the environment and its local environment is a key factor in the quality and maintaining the quality of its wines and its vineyards. Ya desde hace 20 años ya estamos certificados en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental, incluso la calidad del turismo y wineries for climate protection, por supuesto también, con una mejora constante cada día. Baronia has also received various certifications, official certifications of the Spanish government and internationally. For 20 years it's been certified in terms of vineyard husbandry by local governments, and also was recently awarded the Wineries for Climate Change certification, which is provided by the Federación Española de Vinos, which is the Spanish Federation of Wineries, which is a very important certification and not many wineries that have it, actually. That's not what he said, that's what I said.
Y como culminación a todo este tema, toda esta trayectoria, hemos construido una bodega nueva. Es una ampliación de la que tenemos, pero se ha transformado en una bodega nueva que realmente está dotada de las últimas tecnologías en cuanto a calidad, trato de uva y elaboración de uvas, pero también la construcción ha sido totalmente controlada y sostenible. Trabajamos con unas energías limpias como geotermia, aerotermia y termosolar. Próximamente vamos a poner también fotovoltaica. En fin, creo que estamos ahora. De hecho, próximamente creemos que estamos en la fase final para certificar tanto la construcción como todo el sistema de funcionamiento y para elaboración de vinos en un sistema LEED. Sistema LEED que es también un sistema de gestión totalmente tanto de la construcción de la bodega como en la elaboración de los vinos y las energías que utilizan, que se da en Inglaterra. Lo hemos hecho para también potenciar hemos hecho con LEED porque hemos querido potenciar un poco estas cuestiones tanto en Estados Unidos como Canadá como en Latinoamérica, que son también grandes clientes nuestros. So in terms of sustainability, just referring to the new winery, it's quite groundbreaking in that it functions with the architecture of the building itself is based on geothermal and the utilization of green energies, which means that the company as a whole, González Bias, is going for the 2030 net zero emissions program, which has been set out by the United Nations, and this is very much built into any further any construction or building that they do as a company overall. The geothermal system is built into the walls of the winery, which means that because it's dug into the hillside, what they're using is the natural temperature and the temperatures to stabilize. I have some information which is all written out to explain it, which I will share with Andrea so that you can read it rather than me going into it now, because the most important thing is for you to taste the wines and experience the wines, but I'll share those relevant pieces of information because I see that Wink has asked a question about the wineries for climate change, and I have some information on that, Wink, so we can send that through. It's better, and then if there's any other questions, you can direct those to me and we'll go from there. But fair to say that basically every level of energy supply at the moment on the site of the new winery is based on green energies, and that is whether it be solar panels, whether it be wind, whether it be water, recycling, reusability are the key words across the board. And they were the first one of the first wineries in Spain to be given the prestigious LEED award or certification, a pre-certification, which is basically is an international standard in winery design or any kind of construction design, which proves that the winery has been built to the highest and latest technological specifications for sustainability. So it's when everybody says, oh, it's state of the art, and you kind of read a press release and go, oh God, not state of the art again. This is state of the art, and there are very few wineries in Spain that have really made this investment. But as I say, I'll send all of that information through for Andrea to share with you so that we don't waste time on that. But what they wanted to do with the LED thing, certification, is to really gain international status rather than just keeping it domestically. So in markets like America, the UK and Europe, this certification is highly recognized and is something it's not easy to achieve. So hopefully we're in the final stages and we'll be announcing that next year. Perdona, Matías, estaba dando un poco de background porque tenemos una pregunta sobre wineries for climate change, pero ya les mando toda la documentación. Yo creo que lo más importante ahora es catar los vinos, ¿no? Sí, yo creo que
Eso es lo que únicamente decirles que, por supuesto, faltaría más, están invitados a visitarnos, para visitarnos y porque creo que merece la pena. So Matthias says obviously the most important thing is to get onto the wines now, but the only thing that's left to say is that whenever you are next in Rioja, please let us know. Come and visit Beronia, and then you can see for yourself the work that's been done, and you're more than welcome. ¿Vamos con los vinos? Muy bien, sí. Vamos a pasar a probar el primer vino, que es un reserva del 2017. Es una buena añada, es una añada So this is the Reserva 2017. que estamos actualmente comercializándola. Y bueno, para situarnos, para comenzar, preparar el paladar para lo que viene y por un poco para empezar con un vino actual, un vino del momento, un vino que estamos comercializando en estos instantes. So this wine is in the market at the moment. This is a current vintage, and as Matthias has just said, this is a good palate opener for you all. Bien, el vino es un vino que está elaborado con unos viñedos procedentes de un terroir arcilloso calcáreo que está en una zona de unas laderas situados al noroeste en este caso, al noroeste de la bodega, y que está a unos 550 metros, 550, 600 metros de altitud. Es un vino... So the wine is, the vines are planted on chalky clay soils. The vineyard is in a sloping vineyard to the northeast of the winery, and about 500 to 600 meters above sea level. Son unos viñedos aproximadamente a partir de entre 40 y 60 años de edad, con lo cual las producciones son aproximadamente de unos 5.500 kilos por hectárea. En este caso, además de esta añada, tuvimos una pequeña particularidad, que es que sufrimos una temprana helada, aunque fue temprana y no hizo mucho daño, pero también las producciones fueron mermadas de esta añada, pero al final acompañó todo el periodo agrícola, del proceso de la uva, y bueno, se consiguieron vinos frescos, vinos un poco frescos, pero muy agradables, muy buenos, de una calidad bastante buena. Las producciones incluso inferiores a la que os he dicho antes. So this vineyard in particular the vines are between 40 and 60 years old. 2017 had one peculiarity in that there were some very early frosts, which meant that production was reduced quite considerably. Normally on the vineyard they get around 5,000 litres per hectare, but it's probably less in 2017, reduced. But what it's produced, he feels, is a wine that is good quality reserva, but very fresh because of that, because of the basically the conditions of the vintage. I just wondered if there are any questions from anybody about this particular wine. Una de las características que tienen nuestros vinos proceden de la propia viticultura, puesto que incentivamos por supuesto, nuestros viñedos, los viñedos propios, pero también los de nuestros proveedores de uvas. Incentivamos siempre la excelencia, la búsqueda de la excelencia de las uvas, de esas uvas, pero también incentivamos la naturalidad, el compromiso de no utilizar fungicidas sistémicos, no utilizar herbicidas, hacerlo de una forma más natural. Esto también en la bodega, y por lo tanto lo que hacemos es que en la bodega tratamos de complementar el tempranillo, que en este caso es de un 93%, el tempranillo lo complementamos con un poco de graciano
y es un 6% y un 1% de mazuelo. Estructuralmente estaba bien, por lo tanto ponemos un poquito de mazuelo, muy poco, pero Graciano sí que nos vino bien porque le dimos un poquito más de color y un poquito más de acidez que venía un tanto escasa y lo completamos ese tempranillo para equilibrar. So one thing about the percentage of grapes on this is 93% Tempranillo, there's 6% of Graciano and 1% of Mazuelo. What Matías likes to use the Graciano to add colour and acidity to the wine. He often uses it as a seasoning, which is often the case across Rioja. We're not peculiar in that. What he was talking about before was that the viticulture is very much about getting the very best grape quality, and obviously more so for the Reserva and Grand Reserva wines that we're going to taste today. That is the case with the wines that are produced from the vineyards that are owned by Baronia, but also we have a lot of we have long-term contracts which run back over the 50-year history, nearly 50-year history of the winery, with growers who have been supplying grapes. And what when it comes to quality, the bodega pays a premium for that. Tenemos una pregunta sobre la diferencia del roble americano y francés y lo que tú opinas, Matías, sobre lo que aporta a los vinos. Sí, efectivamente, os iba a comentar que tienen una estabilización natural del propio vino a través de la crianza en barricas. La crianza de barricas yo la contemplo como una estabilización natural. De hecho, estamos trabajando para, en muchos casos, la mayoría de nuestros vinos, ya no hacerles ningún otro tipo de estabilización ni clarificación, sin más, solamente llegar con la estabilización de la crianza en barrica. Barricas, en este caso, son mixtas, las que utilizamos para este vino. Mixta significa que las duelas son de americano y los fondos de roble francés. Y son barricas que se puede conseguir con ellas un equilibrio de microoxigenación durante ese periodo de crianza, y además estamos aportándoles unos aromas pues un poquito más complejos, ¿no? Los aromas primarios del aroma de los del roble francés, un poco a pastelería, los especiados del roble francés. Y con los dos, pues intentamos acoplar un poquito y darles esas características típicas de los dos. So, one thing that Matías was just talking about right at the beginning there, before answering Heather's question, this wine is stabilized naturally. He leaves it to decant, and that's it. They don't like to touch the wines when at this level, so that you're using minimal stabilization or filtration, barely any at all. This wine has been made with mixed oak barrels, which means that the barrels are made from American oak staves and French oak heads. What he's looking for in using these vines, and Matías, going back to the 1990s, was quite a pioneer. Everybody uses it now, but he was one of the first winemakers in the region to go and ask the coopers to try and make these barrels for them, and they all thought he was a bit mad. But what he's looking for is balance in the wine and better integration. He looks to get the complexity of the French oak, but obviously keep that original characteristic of the American oak, which everybody looks for, or people tend to look for, the lovely sweet American oak vanillins and the components that come through with the American oak staves. But by having the two oaks mixed in the barrel, this defines the style that he's looking to achieve, which is much more integrated for the finished wine, and to give balance and allow for micro-oxygenation through the two types of woods, because of course they both have different size grain, to really make sure again that the wine is as integrated as possible. I hope that answers your question, Heather. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo que aporta Graciano y Mazuelo en la característica del vino? Nosotros en Rioja siempre utilizamos, y desde luego en Baronia utilizamos unos vinos de cupaje, de cupás, de mezcla. Fundamentalmente es el tempranillo, la variedad mayoritaria, generalmente,
salvo los monovarietales, pero por ejemplo las reservas y grandes reservas son de cupas, fundamentalmente tempranillo, pero el graciano le ponemos algunas veces algo de graciano y algo de mazuelo, porque el graciano lo que le aporta es fundamentalmente acidez, color y aromas florales, que es lo que realmente tiene un graciano, aromas florales. Y el mazuelo, estructurar el vino. Cuando el vino no está estructurado, le falta un poco de tanicidad, estructura, cuerpo, y bueno, esa energía que necesita el vino para que el transcurso del tiempo evolucione muy bien durante el transcurso del tiempo, pues es el graciano. Es un poquito estructuración tánica. Okay, so Michelle, in answer to your question about Graciano and Mazuelo, obviously Rioja is a blended wine traditionally, it's a coupage. The majority of the blend is Tempranillo, as you all know. What Graciano brings to the blend is acidity, brings colour, and brings floral aromas. And what they look for with the Mazuelo is to give a bit more structure to a wine, to give it a bit more tonicity, tannins, tanicidad. I don't think that translates into English. Body, and also a bit of what he referred to as energía, energy to be able to age for long, for prolonged periods, as it does in Reserva and Gran Reserva wines. So those are the components. Yo creo que tenemos que ir al otro vino, ¿no? Al siguiente vino, porque. So on to the next wine. Bueno, la cuestión es equilibrar de alguna manera al tempranillo y dotarlo de las características que necesita para que un vino evolucione perfectamente o reserva o al reserva. Sin más. So, but also just added that what Graciano does is to balance out the Tempranillo, to get the right balance in the wine so that it can age well. Thank you for the questions. Bueno, el siguiente será un Reserva 2015, un Veronia Reserva 2015. Fue una buena añada, una gran añada de esta época. Creo que es una añada que ha pasado un poquito pasará la historia para vinos de guarda. So 2015, this is the next wine. Was a very good year in Rioja, and one that has passed into the annals of Rioja history in terms of quality. Bueno, este vino también procede de prácticamente el mismo terroir que el 2017. El 2005 fue una añada un poquito, podemos decir, un poco más seca y un poquito dentro de los cánones muy normal, dentro de los cánones de tanto de brotación, floración, cuajado, embero y recolección, quizás un poco adelantada porque el verano fue un poquito cálido. Y los vinos, pues efectivamente, ya lo vais a ver después, pues eran vinos un poquito más estructurados, unas condiciones francamente buenas, muy buenas para hacer vinos de guarda. So the 2015 came from more or less the same vineyards as the 2017. So you can go back and compare these two wines. The differential here was that it was a drier year than usual, and that the vegetative cycle was earlier than in previous year because of the hot summer and the fact that it was a drier year. And so therefore what you'll probably find on this wine is more structure in comparison to the previous wine, that it's a bit fuller. Este vino nos ha dado muchas satisfacciones de cara a la crítica del vino y los consumidores también. Hemos tenido, bueno, felicitaciones por él. Es un vino, digamos que es un vino estructurado, más estructurado que el anterior, por ejemplo. De hecho, está elaborado con tempranillo 95%, bastante menos.
Graciano, algo menos, y bueno, un poquito de Mazuelo también. Graciano un 4%. Este vino tuvo, de alguna manera, vamos a decir, que ser menos retocado con otras variedades de tempranillo de este año, porque era un año más completo. Más horas de luz, tuvo más horas de luz, se adelantó la vendimia. Esto nos ayudó a que pudimos conseguir una maduración fenólica muy equilibrada respecto a la glucométrica, cada vez más difícil de conseguir. Es una evidencia del cambio climático esta, que tendremos que jugar con ella y trabajar con ella en los próximos años. So the blend on this one was 95% Tempranillo, 4% Graciano, and 1% Mazuelo. Obviously, that's because it was a warmer year. The Graciano and the Mazuelo are in a lower proportion, and this wine is shows that, one of the things that they have to do now increasingly is look to climatic change, see how each vintage performs. It means a lot of work in the vineyard from the outset and throughout the vintage to being able to ensure that the quality remains the same for this level of wine. We've got a question. Tenemos una pregunta de Lauren Denye, que pregunta que habla las influencias del Mediterráneo y las influencias de del Atlántico en las vendimias. Bueno, se hablan de eso mucho en Rioja. ¿Qué es eso y por qué hablan de eso? Que si es una cosecha más atlántico o más mediterráneo. Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, esto es así. La Rioja tiene dos zonas de influencia. Una es la atlántica, que entra por la vertiente, digamos, norte de vientos procedentes del Atlántico, que se cuelan entre la conversión del sistema ibérico, la estribación del sistema ibérico con la cordillera cantábrica. Hay un hueco por donde se cuelan los vientos procedentes del Atlántico. Son procedentes que nos llegan perfectamente hasta la zona de Rioja Alta, Rioja Media o algo así. Sin embargo, tenemos otros vientos que son muy procedentes del Mediterráneo, que son más mediterráneos a través de la depresión del Ebro, y que en muchos casos llegan en algunos años llegan con más, con lo cual la influencia de estos dos tipos de climas son importantísimos y hacen que varíen las añadas. Las añadas en cuanto a sus características. Cuando es atlántica son vinos más frescos, con una acidez más equilibrada. Cuando son mediterráneos, pues seguramente alguna ola de calor nos pillan. Aquí, afortunadamente, donde nosotros nos movemos, en la zona de Rioja Alta, tenemos menos influencia de la zona mediterránea que por ejemplo, en la zona de Rioja Oriental, ¿no? Pero sí que hay unas diferencias notables de ambos climas, cuando la procedencia es mayoritaria de un atlántica o mediterránea. Totalmente. So a very good question. Thanks, Lauren. So the Atlantic influence is due to the Atlantic winds coming from the north. There's a conversion. It's where the Iberian system of the Iberian system of mountains hits the Cantabrian mountains, and there's a gap in the middle which these Atlantic winds come in from down towards Rioja Alta and into Rioja. And then the same happens from the other side, from the south, from where they are, the southeast, is that the Mediterranean influence comes up. And what that tends to do, those winds produce, some years will be heat waves, and obviously in some years, it's basically where the vineyards,
that are closer to the depression caused by the Ebro River towards the south of the region, that's very much, them tend to be more affected than necessarily Baronia would be where it is in Rioja Alta, in the heart of Rioja Alta. So they have less of a Mediterranean influence, although when there are very hot years, the Mediterranean influence is there in Baronia. So that's the difference between which way the wind is blowing in each vintage, to see whether you're getting more of that northern influence, which brings fresher, more balanced acidity to the wines, or the hotter Mediterranean breeze, which brings winds that bring much warmer style of wines. Gracias. Vamos a, are there any questions on? We've got some comments, Matías. Tenemos comentarios en el chat sobre los vinos que les gusta mucho el equilibrio en el 2015 y la estructura. No, están muy contentos con este vino. Vamos, pues procedemos sí, al tercero. Totalmente. Mira, yo solamente deciros que estoy disfrutando con este 15, me parece que está totalmente equilibrado, que tiene un equilibrio formidable, es un vino estructurado, y sobre todo que un vino que tiene 6 años y parece que es joven todavía, parece que tiene una vitalidad increíble. Este es un vino de larga guarda, seguro, vamos. He says that he's really enjoying tasting the 2015 with you, and agrees with the comments about the structure and the balance, but he's amazed at the youth of the wine and really thinks that it has some potential to age for quite a considerable time. Vamos al tercero, Matías. Tercero. So on to the third wine. Bueno, una gran añada, el 2001, un gran reserva del 2001, una gran añada, para comenzar el ciclo la naturaleza nos mandó este vino, una pasada de vino. So he says that the 2001 to start the new century, God sends us a great wine, a great vintage to work with. ¿Cuánto tiempo, Sarah Jane está preguntando cuánto tiempo ves que va a envejecer el 2015 antes de comenzar con este vino? El 2015 va a evolucionar, puede estar evolucionando, pero si está bien conservado, perfectamente 15 años, 15, 20 años tranquilamente. Ese tino tiene sobre todo porque es un vino que está estructurado, se nota que está estructurado, tiene una buena acidez. Y el equilibrio es magnífico, todavía está empezando a evolucionar, nos dará muchas satisfacciones si lo probamos dentro de de 4 o 5 años, dentro de 10, dentro de 15, seguro. So Matías, in answer to Sarah Jane's question, says that he reckons that the wine could easily age up to another 15 years, but certainly for 10 to 15 years it will really be very, very drinkable. So back to 2001, el 2001. El 2001. 2001, como os he dicho, fue una añada magnífica. La verdad es que sí. Este es un gran reserva que está elaborado. Esto ya cambian los terroirs normalmente y los viñedos. El terroir que utilizamos para esto normalmente necesitamos una madurez fenólica alta, y entonces una exposición un poquito mayor del sol en laderas, tierras pobres, con producciones muy limitadas. Estamos hablando de viñedos que puedan tener de 60 hasta 90 años, y con viñedos con unas producciones de 4.000, 5.000, entre 4.000 y 5.000 kilos por hectárea, muy limitadas. Pero dan unas uvas magníficas estos viñedos. Y la prueba está aquí, con este vino. So once again, reiterated that the 2001 was a magnificent vintage. But for this wine, as a Grand Reserva, there's a big change in terroir.
What he's looking for here is a much better phenolic maturity. Therefore, chooses sites with more exposure to the sun, longer sun hours, poor soils that stress the vine. These vineyards, the vines are around 60 to 90 years old on average, and the yields go down to barely reaching 4,000 kilos per hectare. Como intentamos para este vino seleccionar viñedos también más altos, de zonas más altas. Estamos hablando de 650, en las zonas más altas de prácticamente La Rioja, 650 metros de altitud, de unos viñedos lógicamente y viejos, ¿no? Además, pues bueno, como veréis, aquí sí que intentamos ponerle al tempranillo un porcentaje de graciano para darle un poquito más de acidez. Al final la acidez es algo, esa frescura, para mantener esa frescura y para tener que los vinos sean longevos, tengan longevidad, pues se necesita. Y sobre todo estructuración, un vino estructurado, más estructurado con un mazuelo. Y aquí estamos hablando pues normalmente de porcentajes entre 4, en este caso un 4%, fue un 4% de mazuelo, que con esto lo que vamos a incrementar es el nivel de polifenoles, que es lo que realmente tiene el mazuelo. El mazuelo tiene una cantidad de polifenoles brutal y, por lo tanto, antioxidantes. Y son los que van a hacer mantener, después de una larga crianza, de 26 meses, en este caso de roble francés, porque al ser tan larga queremos que el vino mantenga esa fruta y no se maderice, respeta más la fruta, respeta más los vinos, roble francés, siempre de 1 y 2 años. Y bueno, pues en este caso, bueno, pues es lo que realmente hacemos. 26 meses en este caso. So just to go back to the vineyard height is higher. These vineyards the fruit for these wines comes from vineyards which are around 650 meters above sea level. So probably the highest level in Rioja as a whole. What they add here is quite a well, in Riojan terms, a hefty whack of Mazuelo. There's 4% of Mazuelo in this wine, and what that does is add structure. It gives and it adds polyphenols and also antioxidants, which are all, as we know, help us age for longer. And will also help with the 26 months of aging in 1 to 2 year old French oak. So the Grand Reserves are in 100% French oak. Excuse me. Bien. Apparently Wink is not going to spit it. Han dicho que no lo van a escupir, que es demasiado bueno. Bueno, este tiene lo estoy oliendo y la verdad es que en la medida que va respirando un poquito, va mejorando incluso, se va abriendo y va mejorando. So the more it opens up, the better it is, ¿no? Mejor es, ¿no? Sí, y sobre todo hay una cosa que a mí me encanta de este vino y son esas notas amentoladas, balsámicas que están apareciendo y que aparecerán más. Esto es una buena señal de una evolución francamente buena durante el paso del tiempo. 21 años y miren qué color tiene, qué nariz tiene, todavía fruta. Este es un vino que va a evolucionar en botella francamente bien. Y tiene 21 años ya, o 20 años. Es una verdadera pasada. So this wine, when you consider that it's 21 years old, it really is something to marvel at, the freshness. And what he loves about this particular wine is the menthol notes, those kind of balsamic notes in the wine that are really coming through as it opens up more, that gives really much more complexity to the wine. Vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta, sí. Perdona, hay una pregunta de Sarah Jane. ¿Cuándo empezasteis a utilizar solo roble francés para grandes reservas?
Pues mira, creo que este fue el último que hicimos con americano y francés. Ya mucho menos americano, pero algo tenía. A partir de aquí sí que hemos cambiado a hacer solamente los grandes reservas con roble francés, precisamente por eso que os decía, que evidentemente la crianza al ser larga, al tener una estabilización natural larga, pues el roble francés preserva más la fruta, y sí que para los grandes reservas estamos utilizando por ese motivo el roble francés. So with using French oak, this is probably, he apologizes for the mistake, that this was probably the last year that they used a little bit of American oak. And from this year, from this vintage onwards, it was 100% French oak. So there was a bit of a crossover there in his memory. But what he looks for with the French oak is when, for wines that are destined for very long aging, like a Grand Reserva, he believes that the French oak retains and allows the wine to age much more slowly. And the process is much slower because obviously the pores are tighter, the grain is tighter in the wood, and that he believes is much better for Grand Reserva wines. So this was the last vintage that they used American oak. So on to the fourth wine. Siguiente, un Gran Reserva 1994. So now we're going to 94. Fueron tres añadas seguidas, francamente importantes, 94, 95 y 96. So 94, 95 and 96 were really very impressive, important vintages in Rioja. 94 y 95, sí, que eran las mejores. But really 94 and 95 for him were the best in that decade. Bueno, pues también los vinos, veréis cómo aquí también con este vino y en la composición hay una característica, un par de características diferenciales con el anterior Gran Reserva, ¿no? Una es el cambio climático. Evidentemente aquí hay se marca un cambio con el cambio climático. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Pues no llegábamos a una maduración fenólica buena, porque queríamos tener también acidez. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ponerle un poquito más de mazuelo, estructurar más el vino. Estructuramos un poquito más el vino con un porcentaje alto de mazuelo. En este caso es un 8%, y un 5% de graciano también para ponerle un poquito de acidez, aunque no necesitaba tanta porque entonces los vinos eran más ácidos, más frescos. So here, this wine is, if you compare it with the three wines that we've tasted before, to Matthias's mind, what you can really see here is a definite way in which the climate affects the wine and has affected how wine is made in Rioja. Why? Basically because it was not as easy to achieve phenolic maturity back in the 1990s. Riojan wines then were much more acidic. And so in order to give more structure to the wine, what they added in was more Mazuelo and more Graciano. So you'll see from your notes, there's 8% of Mazuelo and 5% of Graciano in this wine to give it that body and that capacity to age for as long as it has done, 30 years, give or take. Este es un clásico de Rioja. This is a classic Rioja wine. Es un clásico de Rioja, veis, tiene 27 años y todavía tiene acidez, tiene frutas frescas, tiene frescura, tiene un color, veis que incluso en el mismo color, es un vino que todavía sí han aparecido ahí unos pequeños ribetes naranjas, pero todavía tiene viveza, ¿no? Y en boca pues está para disfrutarlo aún, y tiene años de vida todavía, tiene juventud, tiene todavía vida, es un vino que todavía tiene vida, ¿no? So for him, even this wine in its 27th year, for him is a classic Rioja. It's still got, the fruit is still fresh, it's got acidity which comes through,
The colour, there is obviously some orange hints towards the rim, but it's still lively, it still has youth, and in his opinion, still can age, still has the potential to age. Es otro estilo, un estilo más clásico, y aquí sí que se nota, Sara, te digo, que en este sí que se nota ya que utilizábamos entonces roble americano, roble de más años y añadas más tiempo, unos 38 meses de barrica americana, pero podíamos llegar hasta los 5 vinos, barricas de 5 vinos, perfectamente. Porque si no, pues se maderizarían mucho, ¿no? Y tal, ¿no? Pero ya se nota que tiene en boca, tiene esos torrefactos más del roble americano, un poquito le encuentro madera de cedro. So the wine, this is a traditional Rioja style. As he was saying, you know, this is here, it's 38 months in American oak. And these are American oak barrels that would have up to 5 years, 5 uses, 5 years old. So there's much more American oak characteristic in the wine. He's getting cedar, there's more of an influence of oak there, but he's saying this is like a classic, you know, textbook Rioja, aged Rioja style of wine. Este vino siempre ha tenido una característica aparte de ese balsámico, pero ha tenido algo particular. Aparte de suave, está muy estructurado, es sabroso, y tiene una parte mineral que me encanta, me gusta, ¿no? Y este es un vino que todavía tiene vida, todavía puede evolucionar perfectamente muchos años. So this wine, for him, the characteristic for him that really stands out, apart from the fact that it has balsamic notes, it's soft, it's smooth, it's very tasty in a savoury way, it has a minerality that stands out for him. And that this wine, this particular vintage, this wine for him has always had that minerality. Vamos a la última. Bien, sí, como queráis. Estoy consciente del tiempo que estamos a la hora, más o menos. So on to the final wine. Last but not least. Which is a treat to taste because people used to say that Rioja couldn't age. I think we're seeing that it can. Bueno, explícanos este vino, Matías. Este es un gran reserva del 78. Yo todavía iba con pantalones cortos cuando se elaboró este vino. He said vino. he was still in short trousers when this wine was made. O sea, tiene muchos años ya. Tiene 40 y muchos años. Ahí está un vino. Bueno, este es un vino pues también clásico, un vino clásico de Rioja, pero como os digo, entonces un poquito más de lo que se denominamos un vino fino de Rioja, ¿no? Este es un vino que después se ha ido evolucionando estructuralmente en Rioja. Este es un vino que era una enología que nos basábamos en la acidez fundamentalmente, también la estructura, en la estructura, pero dándosela no con el tempranillo, sino con una mezcla de mazuelo. Este ya tiene un 8% de mazuelo. Es porque es la forma de estructurar estos vinos. Y un 4% de Graciano, porque este año, me acuerdo que fueron 3 años seguidas, 75, si no me equivoco, y 78. Yo era pequeñito todavía y no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero 75 y 78, que fueron unas añadas francamente buenas de la década de los 70, ¿no? So, he says he doesn't remember this because he was so young, but apparently in Rioja,
75 and 78 were really good years. But it also, it's a wine that structurally has aged. You can see that. But it harks back to a former time when winemaking in Rioja was based on acidity. And you can see the 40 years in this pack. You can see how winemaking styles have changed, particularly with this wine. If you go back to, even if you just taste between the 78 and the 2001, setting age aside, there's a difference in style and a difference in the winemaking priorities. Obviously, it's Tempranillo. Again, a lot more Mazuelo than you would find these days because what they're looking for, because the winemaking was based on acidity, looking for acidity, and what they're looking for with the Mazuelo is to give structure, and there's 4% of Graciano, which add those very characteristic components to the wine in Rioja. Tenemos un par de preguntas, Matías. Sí, claro. Wink pregunta, el 1994 y el 78 tienen 13% de alcohol. ¿Es imposible, pregunta, conseguir la madurez fisiológica con ese porcentaje hoy de ABV? Hoy en los últimos años, lo que va a ser el próximo no lo sé, pero en los últimos años eso sería aquí imposible, ahora mismo. Es decir, con 13 grados alcohólicos, los vinos, la madurez fenólica tendrían unos taninos todavía sin hacer, duros, no maduros. Yo creo que este tipo de vinos con esta graduación han pasado a la historia. No. Ahora ya será muy difícil. Ahora mismo, para conseguir una madurez fenólica, tiene que estar con mínimo 13, pero 13,5, lo más normal y lo más habitual, que sean con 13,5, 14 grados. So, in answer to your question, Wink, he doesn't know what's going to happen next year, but and he doesn't say it's impossible, but it is very difficult in the currently now, and in recent vintages, it is very difficult to get physiological ripeness at 13%. You're looking at a minimum now of 13.5 to 14. So it could change, but it's never say never, I suppose is what he's saying, but yes, it's incredibly difficult to do so. It's not going to happen like it used to. Y tenemos otra pregunta de Heather. Si ves que Maturana tinta o otras variedades pueden funcionar al lado de Tempranillo por el cambio climático, ¿o crees que Rioja se van a quedar con Mazuelo y Graciano? Yo tengo mucha confianza en el Mazuelo y en el Graciano de las zonas más altas. Sí que es cierto que la Maturana, evidentemente, reúne unas condiciones francamente, tanto polifenólicas, sobre todo polifenólicas, que son francamente buenas. Pero también una Maturana, para que tenga una madurez fenólica agradable, un tanino redondo, dulce y tal, también necesita tener una gran maduración fenólica, y para eso normalmente la graduación también se sube, ¿no? Es alta. Yo pienso que poniendo gracianos y mazuelos en las zonas más altas, podrían seguramente, y los tempranillos, pues exactamente igual, podríamos conseguir unas maduraciones fenólicas francamente buenas al día de hoy. También hay prácticas que estamos manejando con microrriegos. Cuando hablo microrriegos, microrriegos son 1 litro de agua de mantenimiento, única y exclusivamente de mantenimiento, microrriegos próximos a la recolección, al momento de recolección, ¿no? Posiblemente podamos darle unos días
unos días más porque normalmente hay un problema de concentración de alcohol, de azúcar en este caso, por evapotranspiración, porque transpira mucho, se evapora, madura porque se va el agua, se evapora el agua de alguna forma, ¿no? El agua de las uvas. Entonces, quizás con microirrigaciones súper controladas, posiblemente puede ser. Yo estoy haciendo alguna prueba, pero habrá que consolidar el tema. ¿Eso es con la maturana o con mazuelo y graciano? No, con las variedades, con el tempranillo, lo de la microirrigación es con tempranillo. Pero con todas, yo creo que vendría bien a todas las variedades. Vale. So in answer to your question, Heather, the Maturana, you can use it, but the problem is that when one thing ripens, everything else increases. He believes that for Beronia definitely, he'll stick with Mazuelo and Graciano because, but those that have been planted in higher areas at higher altitudes, because that will retain the characteristics and that will help with the wines and in terms of what the components that they bring to the wines. He's experimenting at the moment with micro irrigation very close to when the grapes are being collected, with all of the grape varieties just before, because of what's happening with at the time of ripening, concentration of sugars and alcohol due to obviously the process of transpiration. Everything concentrates itself, and what he's been experimenting with over the past couple of vintages is by really controlling the amount of water that's given to the vines close up to harvest, that keeps them on a level, which means that you don't get those peaks in alcohol or in phenols or discompensation between any of those factors just when you need the grapes to be at their prime point. But he really believes that for him, he's not basically I don't think he's going to be using Maturana in the near future, shall we say. Tenemos otra pregunta de Ellen Wallace, que pregunta, parece ser que los riojos de los viñedos con más altura son mejores o se apañan mejor con el cambio climático. ¿Es correcto? Sí, desde luego que sí, que la altura significa pues, algún grado menos de temperatura, y la acumulación de esa graduación durante todo el año, pues efectivamente se equilibra bastante bien, pues se consigue un equilibrio mejor. No cabe duda que sí, que la altura es un factor con el cual tenemos que jugar. Alan, in answer to your question, that altitude is a factor that they're going to have to play with a lot more in the future to retain the balance in the wines. Bueno, por nosotros yo creo que ya no, Matías, ya hemos, porque estamos a las 4:10 y tienen que irse la gente. Yo solamente agradecerles a todos pues la atención. Que para mí ha sido un placer. Algunos os conozco, otros no, pero he estado encantado. La verdad que estoy muy a gusto con vosotros. Espero os haya gustado los vinos. So he's very, very delighted to have been tasting with you. He recognises some, and those who he doesn't recognise or know, please, again, you're welcome at Beronia whenever you like. And I think it was Heather who said that her 78 didn't make it due to breakage. Well, you're just going to have to come to Rioja and taste it with the man himself. We'll open a bottle for you and you can taste it with him. But it's been a great pleasure, and thank you very much for your time and your comments and your interaction. It's been fascinating. He's really enjoyed the tasting. Thank you.